A todos, este video que van a observar está hecho especialmente para aquellas personas que trabajan con biodigestores y que están interesados en conocer cómo resolver los problemas de almacenamiento de biogás y generación de presión suficiente para que las cocinas trabajen bien. Para este motivo vamos a hablar de los tres tipos de biodigestores, dos de los que son más comunes, que son el biodigestor chino. Vamos a hablar cómo se almacena el biogás y cómo se genera la presión. Vamos a hablar del biodigestor de almacenamiento por campana. Vamos a hablar cómo se genera la presión y cómo se almacena el gas. Y finalmente vamos a hablar de este ensayo que hice yo en el patio de mi casa, donde tenía aproximadamente 15 gallinas y que se logra cumplir los requisitos del biodigestor chino y el biodigestor de campana. Se logra almacenar gas con suficiente presión. Vamos a explicarlo más adelante, pero por ahora le voy a decir que este es el biodigestor donde se genera la biomasa, donde se trabaja la biomasa. Es un biodigestor continuo, tiene una salida de la biomasa, una salida del biol, el conducto de entrada de la biomasa y en la llave donde sale el gas hacia la cocina. Y aquí tenemos un tanque de almacenamiento de biogás, que es la diferencia o la novedad con respecto a los sistemas que existen actualmente, y el tanque de compensación que se llena de líquido, o sea, el líquido pasa de este tanque a este tanque, pero es a manera superficial. En esta foto lo veremos más detallado más adelante. Espero que les sea útil y que puedan aprovechar esta información, y agradecido. Para salida de biogás, una tubería para salida del abono líquido o biol y una tubería para salida de la biomasa procesada. En estos biodigestores normalmente la cantidad de biomasa que se ingresa es igual a la cantidad de biomasa que sale. Perfecto. Pero el problema es cuando empieza a generarse el gas, que todo esté funcionando bien, él empieza a acumularse en la parte superior del cilindro, y al acumularse en esta parte obliga a la biomasa a abrir espacio para el biogás. En ese caso, la biomasa trata de salir por el cilindro de entrada nuevamente, y lógicamente la biomasa que entra, la más nueva, la más reciente, está acumulada en este lugar, y como es la que está más cerca del tubo de entrada, vuelve a salir ella misma por el tubo de entrada y se va perdiendo la biomasa, no cumpliendo su ciclo de generación de gas, lo que hace que la eficiencia del biodigestor se pierda. Aparte de eso, la cantidad de biogás que se acumula es muy poquita, ¿no? Si en este caso llegara a acumularse 50 litros, que es el 25% del volumen del cilindro, pues se pierde el 25% de la biomasa, que no va a funcionar en el cilindro, y además la presión que se va a generar aquí depende del desnivel que haya entre la parte superior del cilindro de alimentación, del tubo de alimentación, y el nivel interno de la biomasa. Ese nivel es tan pequeño que la presión no es suficiente para que funcione perfectamente las cocinas. Entonces tenemos varios inconvenientes. Primero, el volumen de gas acumulado es muy pequeño, la presión es muy baja y la biomasa se desperdicia porque se regresa nuevamente. Con este modelo de biodigestor, con este modelo de arreglo, se puede resolver el problema de la presión, pero no se resuelve el problema de volumen. El problema de la presión se resuelve porque al aumentar la longitud del tubo de alimentación, el desnivel que genera la biomasa que trata de salir por el tubo de alimentación genera una columna de biomasa que aumenta la presión dentro del biodigestor donde se encuentra el gas. Eso resuelve el problema de presión, pero nos queda todavía el problema de alimentación de volumen de gas. Como vemos, este es el biodigestor chino, que ha sido utilizado de la antigüedad y que tiene una buena eficiencia. Él consta de un tanque de alimentación que debe tener el volumen equivalente a la producción diaria de excreta mezclado con el agua. Debería tener su válvula para que dé chance de agitarlo aquí, y una vez que se haya mezclado, abrir la válvula para que ingrese la biomasa. Tenemos el biodigestor como tal, con un conducto de salida, una tubería de salida para el biogás en la parte superior, y el tanque de descarga. Este tanque de descarga debe tener un volumen igual al volumen de gas diario que se genera dentro del biodigestor, para que cuando se produzca el volumen de gas aquí, que él obliga a desalojar la biomasa ocupada aquí en este lugar,
ella fluya, esta biomasa fluya por el conducto de descarga y llene el tanque. Y de manera que una vez que ya se haya llenado el tanque y se vaya a hacer una alimentación nuevamente de excreta mezclada con agua, eso obliga a la biomasa que ya ha cumplido el ciclo a salir por los canales respectivos, y al mismo tiempo se generaría una presión por el desnivel que hay entre la tubería de alimentación, que es aquí, y el nivel interno de la biomasa, que lo vamos a ver aquí en este otro dibujo. A lo que se genera el biogás, eso obliga a que la biomasa fluya a través del tubo de alimentación y el tubo de descarga. En el tubo de descarga va a llenar el tanque de descarga, y en el tubo de alimentación solamente se genera una columna, pero esa columna tiene el mismo nivel, lógicamente, genera una presión sobre el gas que tenemos en este lugar. El tamaño del biodigestor es equivalente a la cantidad diaria, o sea, al número de días que dura la biomasa para generar gas, 30, 40 días. Entonces 40 días por el volumen de alimentación diario es equivalente al volumen del biodigestor. Pero lo que vamos a concretar aquí es la presión. La presión se forma por el desnivel que hay entre el nivel interno de la biomasa y el nivel superior de la biomasa en los conductos de alimentación y de salida en el tanque de descarga. Este arreglo se puede hacer incluso con un biodigestor, un biodigestor de balón, así como los que aparecen por aquí, biodigestor de balón de esto. Eso se puede hacer ese mismo arreglo, pero tomando en consideración los desniveles que debe haber entre el tanque de alimentación, el tanque de descarga, para que haya la suficiente presión. Lógicamente el tanque de alimentación está por encima del nivel del canal de descarga, ¿no? Y este está por encima del nivel del biodigestor para que genere la presión. En este modelo de biodigestor tenemos un almacenamiento en un volumen en forma de campana invertida, y el biodigestor pues no es propiamente un biodigestor de campana, sino es un biodigestor normal, pero con almacenamiento sobre un tanque de campana con agua. Entonces en este caso pues el biodigestor se comporta muy semejante a un biodigestor chino, pero con un tanque de alimentación a través de un conducto de alimentación que tiene un desnivel para compensar ciertas presiones. El volumen de alimentación pues corresponde a la mezcla diaria de excreta con agua. Tenemos el conducto de carga que no tiene tanque de descarga en este caso. Eso garantiza de que el volumen de biomasa no va a estar en contacto con el aire, lo que hace que muchas bacterias mueran y la eficiencia se disminuya, ¿no? Tiene su conducto de salida de biogás que se comunica con el tanque de almacenamiento. Al mismo tiempo tenemos la respectiva llave. Una vez que se va generando el biogás, él va desplazando la biomasa de la misma forma por el conducto de alimentación y el conducto de descarga, generando un desnivel. La cantidad de biogás que se acumula en el biodigestor, en este caso, es exactamente el volumen de biomasa que se acumula en los conductos de entrada y salida, generando una columna de presión, y el resto de biogás va a pasar por la tubería y se va a almacenar en el tanque de campana. Y esto va generando también un desnivel, porque a la medida que va ingresando el biogás en la campana, pues va desplazando el agua hacia la parte superior de la campana y generando un desnivel igual, de la misma medida del que se está generando en el biodigestor, pero con la diferencia de que el mayor volumen se va a almacenar en el tanque de almacenamiento. Podemos ver aquí a continuación, en esta otra figura, en esta otra imagen, el proceso de almacenamiento, ¿no? Una vez que se genera el biogás, como ya lo expliqué, se va llenando la tubería de alimentación y la descarga hasta un cierto nivel. Al mismo tiempo, bueno, el biogás se va generando en la parte interna de la campana y el resto pasa para la parte superior, pero
dentro de la campana debe formarse una cantidad de volumen necesario para compensar el peso de la campana, de manera que logre hacerla flotar. Para que eso ocurra, tiene que el gas que va a salir del biodigestor debe superar esta presión desde este nivel hasta el nivel del agua desplazada. Para ello debe tener el biodigestor suficiente de nivel en los canales de ingreso, de salida e ingreso, ¿no? De manera que el biogás pueda ir ingresando a la campana hasta que acumule la cantidad necesaria para compensar el peso de la campana. Y bueno, también las paredes de la campana ayudan a flotar también, ¿no? El volumen desalojado. Eso permite, pues, que la campana flote y se logre esta condición. Una vez que la campana flota, tenemos un volumen de gas que va a generar la fuerza de mantener la campana flotando. Ese volumen, junto con el volumen desplazado de las paredes de la campana, compensan el peso de la campana y mantienen la campana flotando, yo supongo que hasta un nivel un poquito por encima del centro de gravedad, para que ella mantenga cierto equilibrio, y eso debe equivaler al volumen diario de generación de biogás. Y ese mismo desnivel que se produce en la campana debe producirse también en el biodigestor, de manera que la mayoría del gas se va a almacenar en el tanque, como se observa en esta figura. Bueno, y ahora podemos observar este biodigestor, el cual tiene unas características de funcionamiento semejantes a los biodigestores que hemos analizado anteriormente. Tenemos el biodigestor como tal, su tanque de alimentación, el conducto de alimentación, el conducto de descarga, la tubería que llevaría el gas hasta el tanque de almacenamiento, y para generar la presión, pues tenemos una columna de biomasa que va a generarse de estas tuberías. La ventaja de este biodigestor es que la biomasa va a estar más aislada del aire, haciendo más eficiente el funcionamiento del mismo, ya que las bacterias en contacto con el aire hacen que se mueran. La cantidad de gas que se puede almacenar es mayor al lograrlo almacenar en otro recipiente. No es lo que ocurre normalmente en los biodigestores, donde la biomasa y el biogás se almacenan en el mismo cilindro. Este tipo de biodigestor podría ser un biodigestor de balón. El único detalle que hay que tener presente es la ubicación del establo, los desniveles de descarga, y de la misma forma el tanque de almacenamiento de gas, que sería y el tanque de compensación. Si estamos en un terreno inclinado, pues habría que, suponiendo que este terreno tenga esta inclinación, pues este tanque habría que ubicarlo más o menos en esta posición para que me dé el desnivel, porque se deben cumplir ciertas características con respecto a los desniveles para garantizar que el flujo de gas vaya al tanque de almacenamiento. Vamos a ver más a continuación el proceso de funcionamiento de este método de almacenamiento. A medida que se va generando gas en la superficie del biodigestor, va desplazando la biomasa igualmente hacia la tubería de alimentación y de descarga, pero al mismo tiempo eso genera una presión. Al mismo tiempo ese gas se va a ir y va a generar esa presión sobre la superficie del agua, desplazando el agua hacia las tuberías que llevan el agua al tanque de compensación, al tanque superior. Eso genera una diferencia de nivel entre la superficie interna del agua en el tanque y la superficie superior del otro tanque, que la vamos a llamar H en este caso, ¿verdad? Igualmente esa misma distancia es la que debe haber entre la superficie de la biomasa y el nivel en las tuberías. Eso garantiza que la cantidad de gas que se almacena
en el tanque es mayor que la que se almacena en la superficie del biodigestor, porque el agua que se logra desplazar hacia el tanque superior es mayor que la que se logra desplazar hacia los conductos de alimentación y de descarga, ¿no? Por lo que de esa manera este cilindro cumple la función de un tanque de almacenamiento, y al mismo tiempo se va a generar una suficiente presión para que el gas pueda desempeñarse correctamente. Ya vamos a ver aquí entonces las características de realmente es un método muy sencillo. Lo único que, pues, a pesar de ser tan sencillo, no se ha visto en el mercado, yo no he visto todavía biodigestores con esta característica. Además, este tipo de biodigestor se puede utilizar en diferentes, en otras funciones. Pues se puede utilizar como un piloto para medir las condiciones de funcionamiento previas a la instalación del biodigestor en el campo y hacer mediciones que garantizan el futuro funcionamiento del biodigestor y las características y tamaño de los recipientes de almacenamiento de biogás, tamaño de biodigestor y tiempo de generación de gas. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente. Entonces, en este caso, cuando ya el gas se ha producido totalmente en el día, lógicamente la cantidad de biomasa que se va a ir por los conductos va a llenar totalmente hasta un nivel H, que vamos a llamar aquí, ¿verdad? Igualmente, pero ese mismo nivel tiene que compensar al estar esto totalmente vacío, porque ya de agua, ¿no? Pero lleno de gas, que ha impulsado todo el agua hacia el segundo tanque. Debe haber un nivel entre la parte baja del agua que está en el tanque de almacenamiento hasta el nivel superior del tanque de compensación, una altura H igual que la altura que hay entre el tanque del biodigestor y la parte de alimentación o el nivel de descarga. De esa manera se garantiza que se ha almacenado con suficiente presión, y porque si no fuera así, lógicamente empezaría a descargarse la biomasa por el ducto de descarga, por decir algo, si no está bien referenciado este nivel, si no está bien calculado, o sea, si no se tiene buena precisión esto, pues se perdería la biomasa y nunca llenaría el tanque de almacenamiento. Ya veremos más adelante otras características de este biodigestor. Pero ahora aquí en esta figura están los 3 recipientes de 200 litros, que fue el modelo que sirvió de experimento en el patio de la casa, donde vivían 15 gallinas. Como hablamos inicialmente, el problema de presión se resolvió aumentando la longitud del tubo de alimentación, y el problema de volumen de gas se resolvió colocando estos 2 cilindros uno sobre el otro, de manera que cuando este se va llenando de biogás, el otro se va llenando de agua. La cantidad de gas que se va acumulando en este recipiente es igual a la cantidad de agua que se va acumulando en este, y de manera que si medimos el nivel del agua, sabemos la cantidad de gas que existe dentro del recipiente inferior, y también el nivel de agua desde este punto hasta este punto debe ser igual al nivel de agua desde el punto interno de la biomasa hasta a la superficie del nivel dentro del tubo de alimentación. Esto resolvió totalmente las necesidades en esos dos aspectos, lo que es presión y volumen. Ahora, este tipo de arreglo tiene otra utilidad muy grande, que es cuando lo podemos hacer en una escala menor, por ejemplo de 5 litros cada recipiente. Eso permite que colocando el mismo arreglo en el campo, podemos medir la cantidad de gas que se produce en la cantidad de días que produzca, de acuerdo a la temperatura del biogás, se produzca el biogás, de acuerdo a los 5 litros de biomasa que se recolecten. Si es biomasa de aves, pues tendría que ser una proporción 3 partes de agua y una de excreta. Si es de cerdo, 3 partes de agua y una de excreta. Si es bovino, una parte de agua y una parte de excreta. De manera que los 5 litros estarían aquí, y luego empezaría a producirse el gas, lógicamente en un ambiente completamente aislado del aire. A medida que va produciendo el gas, pues entonces vamos observando, podemos colocar incluso una manguera transparente desde esta salida, conectada aquí en este punto. Vamos a hacerlo más visible. Podría ser conectada en este punto una manguera transparente
que suba hasta el nivel superior donde está el otro tanque, y de esa manera podríamos observar el nivel en la manguera paralela, si la colocáramos aquí, el nivel del agua que va subiendo en cada instante y a cada momento hasta el día en que ya no suba más. Entonces medimos en qué posición queda el último día, y el volumen que tenemos aquí equivale al volumen de gas que se ha generado en ese tiempo. Bueno, aquí se logran hacer dos cosas en el campo, ¿no? Primero, medir si el pH del agua da los resultados convenientes, si realmente funciona el biodigestor, cuántos días se requiere para generar el biogás preciso, porque normalmente existen son tablas que nos dan el volumen de gas producido, nos dan los días de acuerdo a la temperatura, los días de funcionamiento de la biomasa. En cambio aquí nos van a dar exactamente los días que va a utilizar para producir la biomasa. Entonces, con los días multiplicados por la cantidad de biomasa diaria que le vamos a ingresar al biodigestor, tenemos el tamaño del biodigestor que es necesario para que cumpla ese requisito de ese establo, de esa cantidad de animales. Y la cantidad de gas pues se multiplica en proporción a la biomasa que tenemos acá por la biomasa que se va a producir diaria, y tenemos la cantidad de gas que se va a producir diariamente. Pero lógicamente que esta biomasa no va a ser la de que vamos a utilizar como un ensayo de prueba para en el campo directamente con un recipiente de 5 litros. No se va a estar reciclando, ya se deja ir los días que tenga que hacerse la prueba, expuesta al sol, y a donde va a estar. Puede ser un recipiente transparente, un recipiente opaco, pero el objetivo de todo esto es medir exactamente el tiempo y el volumen de gas. Ahora, ¿por qué decimos que el volumen de gas que se produce en los 30 días es equivalente al volumen diario multiplicado en proporción a la biomasa que se genera con los animales disponibles? Ya le voy a explicar por qué. Aquí podemos hacer una representación aproximada, una manera de ejemplo, donde se muestra que si colocamos esta biomasa, la que estaba en el gráfico que montamos anteriormente, si empezamos a medir diariamente la cantidad de gas que va produciendo, el primer día produce una cantidad, el segundo día produce esta cantidad, el tercer día esta, el cuarto, el quinto, vamos a suponer que dura 30 días produciendo, y el último día produzca esto. Muy bien, esa biomasa duró 30 días para producir esto. Si tenemos un biodigestor continuo, el biodigestor se le coloca inicialmente la carga que va a producir este volumen. El segundo día se le vuelve a colocar otra carga que va a producir ese mismo volumen, pero la carga del día anterior va a producir este volumen. El tercer día se coloca otra carga que va a producir este volumen. La carga que la colocamos el día anterior produce este, y la del tercer y el día, o sea, la que tiene 3 días ya va a producir este volumen. Si vamos hasta los 29 días, ya lleva 29 cargas. Cada carga va a producir lo que le corresponde al día que lleva de funcionamiento dentro del biodigestor. La primera carga que corresponde al día 29, o sea, en ese día hay una carga que inicia, que solamente tiene el primer día. Esa carga va a producir esto. Entonces, en sumatoria, el volumen total de todo esto es equivalente al volumen que produce el biodigestor en los 30 días, pero con la carga en continua se produce diariamente el volumen total, o sea, exactamente lo que vimos en la gráfica. Entonces, este aparato sirve, o sea, este tipo de arreglo, este ensayo sirve para hacer mediciones directamente del campo y evitar que se presenten inconvenientes o errores o aproximaciones fallas. Preferiblemente este volumen de este biodigestor, pues, de este tanque de almacenamiento de biogás, se puede hacer un poco más grande de lo calculado, y el biodigestor pues también puede ser, ¿no? Bueno, espero que le haya sido útil esta información, y bueno, le doy gracias a Dios por haberme permitido resolver esta situación mediante este arreglo, y quiero compartirlo con ustedes para que, bueno, espero que les sea útil. Esto fue hecho en La Grita, Estado Táchira, y mi nombre es Jorge Parra. Espero haberles sido útil y les deseo que la pasen bien.